Hola, soy Darío Grandinetti y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para hablarte del cáncer de mamas. Es el más común entre las mujeres, pero diagnosticado a tiempo es curable. Para eso es necesario la autoexploración periódica, la visita médica anual y la mamografía. El autoexamen, que dura 2 minutos, puede salvar tu vida. Recuerden el consejo de Darío Grandinetti, que es muy, pero muy importante. Nosotros hoy estamos hablando sobre el mal de Alzheimer y fuimos, como decía recién Valeria, la familia tiene una función vital, no solamente para acompañar al paciente con Alzheimer, sino porque muchas veces esta función de acompañar, de estar, de sostener, es muy angustiante y es muy sacrificada para el entorno familiar. En general, los tratamientos incluyen talleres para personas con Alzheimer que ayudan muchísimo y alivian esta tarea familiar. Fuimos a consultar al licenciado Gustavo Stein, que es psicólogo, y nos cuenta y nos habla sobre estos talleres. En principio, la idea de los talleres está dividida en 2 planos distintos. Tenemos talleres o espacios de trabajo recreativos dirigidos específicamente hacia las personas que tienen esta enfermedad. Básicamente la idea es tratar de potenciar aquellas capacidades que los pacientes todavía preservan, de manera de generar la independencia lo máximo posible. En función de esto, se trabajan con actividades lúdicas, estimulando memoria, atención, los lazos sociales. Se hacen actividades particulares, pero también actividades grupales. Y se le da una especie de, digamos, si vale la pena, una merienda, ¿no? Como para que esto sea de carácter bastante natural y que no tenga la sensación ni de que están haciendo un examen ni de que están yendo a una escuela, sino que tenga un carácter realmente recreativo y lúdico. Y por sobre todas las cosas, que esto tenga una condición social. Para nosotros es tan importante que el paciente haga una actividad como que se conecte con todos sus compañeros. Y por otro lado, a veces se trabajan con mecanismos de reminiscencias, es decir, trabajamos con fotos de familiares o de sucesos de relativamente cierta antigüedad y tratamos de generar este componente. La memoria no solamente tiene un componente cognitivo, sino también un componente emocional. Entonces, lo que nosotros intentamos generar es movilizar ambas situaciones, la parte afectiva y la parte intelectual. Normalmente los resultados son difíciles de cuantificar, o sea, en general lo que nosotros vemos es que aquellos pacientes que están estimulados en los talleres, no solamente acá, sino en otros talleres también, tienen una capacidad de manejarse, digamos, funcionalmente un poquito más conservada. Es decir, la idea de los talleres no es curar, sino garantizar una mejor calidad de vida y en su mejor resultado sería enlentecer el proceso de la enfermedad, pero de ninguna manera frenarlo. La actividad física en general también mejora mucho la actividad mental. Entonces, a través de un musicoterapeuta se realizan canciones, se proponen actividades como el baile, y de esa manera lo que nosotros intentamos hacer es movilizar todos los mecanismos que hoy, digamos, nosotros consideramos que están mínimamente conservados en ellos. Partimos de la base de que, a pesar de tener una enfermedad que es bastante lamentable en cuanto al pronóstico, la idea es que nosotros intentamos garantizar una mejor calidad de vida. ¿A partir de qué? De mantenerlos en actividad a los pacientes. Bueno, y nos agarramos de eso porque obviamente no se generan falsas expectativas. Esta enfermedad no se frena ni se cura. Esta enfermedad se trata y se convive lo mejor posible para poder garantizarle al paciente una mejor calidad de vida. Está aquí con nosotros el doctor Luis Brusco, que es presidente de Alzheimer Argentina, es director del Centro de Neurología Cognitiva de la Universidad de Buenos Aires. Sabe una barbaridad del tema y nos gustaría preguntarle, doctor, no sé por qué hoy les digo a todos de nombre, Luis. El doctor Brusco, esto obviamente, como decía el licenciado recién, no es una enfermedad curable, pero sí es tratable. ¿Y cuáles son los tratamientos adecuados para tratar el mal de Alzheimer?
Los tratamientos son farmacológicos. Por un lado hay tratamiento farmacológico que mejora la calidad de vida y retrasa la evolución de la enfermedad, lo cual no es un detalle porque hace 10 años no teníamos tratamiento farmacológico. Esto es muy novedoso en cuanto a la terapéutica y uno observa mejoría clínica del paciente en el hoy y un retraso en la evolución de la enfermedad. O sea que se observa, es palpable la diferencia entre aquellas personas que están siendo tratadas y aquellas que no. Exactamente, no es curativo, sí es paliativo y es retrasador de la enfermedad. ¿Qué aspectos ustedes como neurólogos vislumbran con aquellas personas que están siendo tratadas? ¿Qué cosas mejoran? Mejoran la cognición. ¿Sí? La enfermedad de Alzheimer tiene 3 grandes problemas. Sí. La cognición, que ya hablaron, la memoria, trastornos de lo procedural, de las prácticas, etcétera, que son los cognitivos. Los conductuales, que son el problema más importante a veces para la familia, porque pasa desde apatía, cambios en la personalidad, a cambios más importantes como, por ejemplo, cuadros psicóticos de la tercera edad, que son muy problemáticos y que son la conducción a la internación del paciente. Y un tercer grupo, que es el grupo de trastornos cronobiológicos, que tiene que ver con los ritmos sueño-vigilia, trastornos del sueño que no son menores. Claro. Hay un fenómeno que se llama Sundowning, que cuando baja el sol el paciente se pone nervioso. Y eso la gente no lo localiza, pero en general cuando baja el sol el paciente empeora. Esto es un aspecto claro de la enfermedad. Clarísimo, cronobiológico. Son 3 grandes grupos de problemáticas que los 2 primeros, el cognitivo y el conductual, son mejorados muy fuertemente por el tratamiento, y también el cronobiológico por medidas que a veces tienen que ver con lo higiénico y dietético, como por ejemplo la luz, que a veces es obviada en los geriátricos o en las casas cuando el paciente está internado, y el tema de la luz al mediodía es un punto central y que en la Argentina todavía no lo tenemos muy en cuenta. Qué interesante esto, porque en general cuando uno piensa en pacientes con Alzheimer, necesariamente tiene que pensar en aquellas personas que están internadas. Exacto. Porque muchas veces las familias no pueden sostener estos familiares que definitivamente tienen un cuadro más avanzado y que son internadas. Y esto que vos marcabas, ¿no? De estos espacios donde están estos pacientes oscuros, en general hasta depresivos, y que esto es un factor preponderante en el tratamiento. Exactamente, porque tienen trastornos cronobiológicos claros, está alterado el sistema neurobiológico y hormonal de la cronobiología, y la importancia de la luz lo vemos, por ejemplo, cuando vamos a Australia y nosotros nos quedamos enganchados o vamos a Japón y nos quedamos con el jet lag, nos quedamos enganchados al pasado, y con la luz vamos resincronizando. La luz, que no es la luz visual, sino la luz que ingresa como fenómeno lumínico, reordena el ritmo sueño-vigilia. Este sistema, además del cognitivo, obviamente, que es muy importante, y el conductual, también lo tienen alterado. ¿Le ayuda al paciente con Alzheimer estar rodeado de otros iguales? Le ayuda si los iguales no alteran su conducta o tienen grandes trastornos conductuales. En general no hay un dogma sobre esto, no hay dogma sobre cada uno de los pacientes. Cada paciente mantiene la individualidad y lo que el paciente era lo es más. Por lo cual hay pacientes que están mejor y hacen simbiosis con otros pacientes que tengan un mismo estadio, pero si uno mezcla pacientes con diferentes estadios puede cometer un grave error. Así que no hay un dogma con esto. Hay que tener, justamente, con eso, los grupos de autoayuda no nos convencen demasiado, sino los grupos de ayuda conducida, porque a veces se producen líos donde pacientes de un estadio se mezclan con el otro y se produce mucha angustia, y no todos los pacientes son iguales ni evolucionan de la misma manera. Bueno, esto es muy interesante porque frente a la necesidad y la angustia del grupo familiar, por ahí uno está cometiendo errores en tomar decisiones que no están ayudando al paciente en esa particular instancia. ¿Hay algún otro tipo de tratamiento más allá del farmacológico? Obviamente la rehabilitación cognitiva, la estimulación cognitiva y los talleres cognitivos son centrales también, y los talleres para familiar, porque acá hay 2 enfermos, está el cuidador y el paciente. El cuidador tiene un estrés crónico, recién lo comentaron, me parece absolutamente correcto. A veces el cuidador dice, yo también me estoy contagiando el Alzheimer porque tengo trastornos de memoria, porque el estrés crónico produce trastornos de memoria, no es que tenga Alzheimer. Y otro punto importantísimo es la detención precoz, que lo sentí también mencionar. Hoy ya no es menor la detención precoz en la enfermedad de Alzheimer, la atención primaria en la enfermedad de Alzheimer, a medidas preventivas. Y hay que tener idea que es una epidemia, la enfermedad de Alzheimer es un problema muy importante, aumenta con la edad, por eso ahora se habla de este tema. Cuanto más edad, más riesgo. Casi la mitad de los pacientes de 80 años tienen Alzheimer, lo cual no es un dato menor. Hemos prolongado el cuerpo y no el cerebro, y esto ha generado un problema importante sanitario y económico y social que hay que tratar de solucionarlo. Y no es un punto menor el retraso del comienzo de la enfermedad. Si uno retrasa 5 años el comienzo de la enfermedad, disminuye la mitad la cantidad de pacientes con la enfermedad. Quiero comentar que en la Argentina hay 600.000 pacientes con la enfermedad. Es decir, que si uno retrasara el comienzo de la enfermedad, obvio, disminuye la cantidad de pacientes. Exacto. Y hay maneras para hacerlas retrasar. Bueno, ¿y cuáles son? Hay 2 puntos que tenemos que tener en cuenta. La enfermedad de Alzheimer tiene una característica bastante importante en cuanto a lo genético, es decir, que hay una carga familiar muy importante. Entonces hay 2 grupos de pacientes, unos que tienen detectable la carga genética. Nosotros en
en el Hospital Lanari hemos construido un banco de genética que tenemos muy desarrollado y que es un hospital de la universidad y que tiene un grupo de investigación muy importante en genética. Acá tenemos más o menos randomizado la instancia genética en la Argentina y hay una posibilidad de medir genéticamente a las personas y ver si tienen riesgo o no, eso es un punto. Y el otro punto tiene que ver con qué hacer. Uno diría, bueno, ¿para qué saber si no te van a pasar? Exacto. Bueno, hay instancias de medir, como golpes en la cabeza, personas que tienen actividades de traumatismo de cráneo no lo pueden hacer, el colesterol tiene que estar claramente bajo, no por un fenómeno cardiovascular, sino por un fenómeno de membrana celular, tiene que tener bajo una sustancia que se llama homocisteína, que es muy fácil para bajar, tiene que tener la presión controlada y la glucemia muy controlada, porque estos son factores claramente de riesgo. De altísimo riesgo para padecer Alzheimer. Bueno, es importantísimo. La verdad es que en general cuando hablamos de prevención, nadie hasta ahora nos había dicho qué cosas definitivamente son prevenibles cuando hablamos de esta enfermedad. Esto es enorme para aquellas personas que pueden confirmar o que tienen mucho miedo porque tienen padres con Alzheimer y dicen, yo voy a tener, y esto genera mucha angustia, tal cual vos decías, bueno, si tengo la posibilidad, ¿para qué saberlo si no puedo hacer nada? Solamente es esperar que venga la enfermedad. Eso es un error. Hoy ya es una... Lo que pasa es que en medicina, los errores del pasado no son errores actuales, ¿se entiende? Exacto, Es decir, que se ha modificado. Hay un gen que se llama ApoE, apolipoproteína E, que la variante número 4 marca un muy fuerte aumento del riesgo para padecer Alzheimer esporádico, que es el Alzheimer común, que lo que antes se llamaba demencia senil. Sí. Esa variante es muy fácil de medir, está en el cromosoma 19 y se puede medir y eso muestra un riesgo muy importante. Para tener una idea, por ejemplo en Alemania, para boxear se pide el gen 4. Si se tiene el 4-4, que es el alelo de mamá y papá, que se llama homocigota, no se permite boxear, porque el golpe en la cabeza en la juventud aumenta el riesgo y disminuye la edad de comienzo de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, que hay ya medidas concretas preventivas para la enfermedad. El otro día escuchábamos el cáncer de medidas preventivas para el cáncer de pulmón o genéticas que están... Bueno, hoy para el Alzheimer ya existe esto que es el ApoE. El 50% de los pacientes con Alzheimer en Argentina tienen ApoE 4. Hay otros 50 que no. Doctor, y hay muchos mensajes, pero me resulta tan interesante y tengo tantas preguntas para hacerle. Preguntarle, por ejemplo, si efectivamente yo puedo medir esto y cuál es el indicador para medir esto, para tener una luz de alarma. El perder la memoria, el olvidarme de las cosas. ¿De qué me agarro yo para poder iniciar esta investigación? El otro factor de riesgo es la edad. La enfermedad de Alzheimer empieza después de los 60 años. Antes de los 60 años es muy raro padecerlo. Si la curva viene muy llana y de repente se dispara, se empiezan a disparar genes que están en silencio y se disparan después de los 60 años, aumentando la curva de prevalencia muy fuertemente. Bueno, perfecto. ¿Tenemos mensajes, Roberto? Así es. Susana de Quilmes dice que se pregunta si es genético, si es hereditario, eso le preocupa. Bueno, estábamos diciendo justamente... Nosotros prestamos mucha atención cuando hay trastornos de memoria en un paciente de mayor de 60 años y que tiene antecedentes familiares de enfermedad de Alzheimer. Cuanto más antecedentes familiares, ya uno sabe que aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo, lo que no significa que lo vas a tener. Lo que no significa que vayas a tener y además hay medidas para hacer que esto se retrase fuertemente en cuanto al comienzo de la enfermedad, ¿no? Otro mensaje, Robert. Si el Alzheimer, pregunta Celia de Saavedra, es lo mismo que la demencia senil, porque a su padre le diagnosticaron esa enfermedad. ¿El tratamiento es el mismo? En general coinciden. A veces se observa Alzheimer más patología vascular, sí, y una demencia mixta, pero que lo observamos muy frecuentemente cada vez más, sí, y donde también hemos observado genética. Bueno, vamos a seguir con el doctor Brusco en un ratito nada más.